Vamos a revisar una parte del metabolismo de los carbohidratos que es demasiado importante quizás, porque implica no solamente comprender el metabolismo de carbohidratos, sino interpretar lo que pueda suceder en el ser humano en condiciones normales o en condiciones de enfermedad. Es importante recordar lo que ya habíamos mencionado, que todos los carbohidratos llegan al hígado y el hígado se encarga de repartir la glucosa al resto de los tejidos. Si tenemos la idea de que la glucosa es la principal fuente de energía, tenemos que reconocer que la glucosa debe de llegar a casi todos los tejidos para que estos lo utilicen como fuente de energía, y que el organismo tiene que tratar de mantener un flujo de glucosa de tal manera que le permita llegar especialmente a los tejidos que son glucodependientes, porque hay tejidos que solamente dependen de la glucosa. Por ejemplo, el cerebro, por ejemplo, los eritrocitos. Entonces, esos tejidos necesitan glucosa sí o sí, de tal manera que el organismo se debe encargar de que llegue a ellos. Ustedes van a ver hoy día cómo existen mecanismos de alerta en el ser humano que lo expresan en la clínica, ¿no?, por algunos signos y síntomas que le indican a ese ser humano que debe ingerir alimentos, porque debe corregir la glucosa. Entonces hay sensores que nos indican cuando la glucosa está elevado y cuando la glucosa está por debajo de lo normal, de tal manera que ésta se mantenga dentro de rangos normales. Acá hay que recordar que no solamente existen pues hormonas que van a permitir regular la concentración de glucosa, sino también hay que recordar que la glucosa se elimina normalmente por vía urinaria. Esta eliminación por vía urinaria tiene pues un umbral renal de glucosa. El umbral renal de glucosa es 180 miligramos por decilitro. Si la glucosa supera el valor de 180 miligramos por decilitro, la glucosa ya comienza a liberarse en mayor cantidad en orina. Y eso ya trae como consecuencia algunos efectos osmóticos que van a originar, mejor dicho, un aumento de volumen urinario si sobrepasa el umbral renal de glucosa, que es de 180 miligramos por decilitro. Entonces, vamos a revisar cuáles son los mecanismos que se ponen en juego para que cada célula reciba su aporte de glucosa, especialmente el sistema nervioso central. Para ello hay que recordar los valores normales de glucosa. Estos valores normales que aparecen acá no son necesariamente los que ustedes tienen en los kits de laboratorio. Cada laboratorio tiene un rango de normalidad, pero estos rangos de normalidad que les presento acá tienen que ver con la probabilidad de que si el valor está por encima de lo normal, traiga, digamos, algún deterioro metabólico en el ser humano. Entonces, la glucosa normalmente debe estar por debajo de 100 miligramos por decilitro. Si está por encima, es decir, 100 o más, ya no es normal. Y recuerden, acá estamos hablando de criterios estadísticos. Acá no estoy hablando de otro punto. Si digo que es anormal, ustedes tienen que entender, como en otras partes, puntos de corte, que lo anormal no significa necesariamente que sea patológico. Porque yo puedo tener una persona con 101 miligramos de glucosa, no está normal, pero de repente es simplemente un hallazgo que se corrige al día siguiente cuando le vuelven a medir la glucosa en sangre. Entonces, así tienen que interpretar la concentración de glucosa. Son puntos de corte estadístico donde el médico evalúa que si está fuera del rango normal, evalúa si ese paciente tiene una causa patológica que hace que esa concentración esté elevada. Pero lo normal es que toda persona sana esté con una glucosa en ayunas menor a 100 miligramos por decilitro.
Si la glucosa, digamos, se mide después de haber ingerido glucosa anhidra a las 2 horas, ¿no? Debe estar por debajo de 140. Porque normalmente cada vez que uno ingiere los alimentos, sucede un evento fisiológico normal, que es la hiperglicemia postprandial. Esa es una hiperglicemia normal. Y como existe hiperglicemia postprandial, que es un evento normal, ahí viene el siguiente principio, que no toda hiperglicemia significa que el paciente es diabético. Puede haber hiperglicemias que son normales. Por ejemplo, la hiperglicemia postprandial. ¿Hasta cuánto? A las 2 horas, esa hiperglicemia postprandial ya debe estar por debajo de 140 miligramos por decilitro. Y ustedes pueden ver los valores en donde se califica como intolerancia a carbohidratos, ¿no? Y como ya diabetes. Ustedes lo van a revisar en los seminarios que corresponden a la asignatura. Bien, hay que recordar que la glucosa está en movimiento. Y este movimiento tiene que ver con órganos que almacenan glucosa. Miren cómo este ciclo de Cori, que es ciclo glucosa-lactato, lactato-glucosa, nos da la idea cómo es esta dinámica de la glucosa, ¿no? El músculo, por ejemplo, en este caso consume glucosa, ¿no? Y aún en condiciones anaeróbicas lo sigue consumiendo, como sabemos, ¿no? Y el lactato tiene la posibilidad de salir del músculo, ir al hígado, y en el hígado formar más glucosa que sale a la sangre y vuelve a ser utilizado por el músculo. Por eso es que la actividad física puede ser más permanente, gracias a este juego de interacción entre hígado y músculo, que permite, bajo esta dinámica, asegurar el aporte continuo de glucosa hacia el tejido que está trabajando más, en este caso en la actividad física. Del mismo modo, está esta interacción llamada ciclo alanina-glucosa. El otro es el ciclo de Cori, glucosa, lactato, lactato-glucosa. Y este es el ciclo glucosa-alanina, porque cuando la glucosa baja, la alanina sale del músculo. Y esa alanina, ustedes van a aprender que por mecanismo de transaminación se puede formar a partir del piruvato. Y ustedes ya saben que el piruvato es uno de los productos finales de la vía glicolítica, y por transaminación puede formar alanina, y la alanina sale a la sangre, y en el hígado nuevamente acá hay transaminación a piruvato, y el piruvato revierte a glucosa y sale nuevamente la glucosa para ser utilizado por el tejido muscular. Estos dos escenarios les da la idea a ustedes cuál es la dinámica del juego con la glucosa y la importancia de mantener el flujo de glucosa, y en esto colabora grandemente el hígado. Ciclo de Cori y ciclo de alanina-glucosa. Bien, conforme uno va utilizando la glucosa, por supuesto, esto no es siempre, depende de las condiciones. Si uno ingiere glucosa, ingiere su alimento, esa primera fase de absorción, que es exógena, en esta primera etapa, en la parte de la homeostasis de la glucosa, todos reciben glucosa. En la etapa postprandial, todas las células reciben glucosa. ¿Ok? Acá hay inclusión celular, en este caso. Todos reciben glucosa. Y el principal combustible que llega al cerebro es la glucosa. Si yo dejo y me alejo de la etapa postprandial, ya comienzo a utilizar mis reservas. En una fase 2 ya degrado glucógeno y comienzo en menor actividad la gluconeogénesis hepática. Y acá todos, excepto el hígado, el músculo y tejido adiposo en menor proporción, utilizan glucosa. Pero el cerebro sigue utilizando glucosa a este nivel. Llegan a una tercera fase más lejana de la ingesta de alimentos y acá la gluconeogénesis ya pasa a primer lugar. Acá era la glucogenólisis, acá ya la gluconeogénesis pero hepática, y la glucogenólisis pasa al segundo lugar en la tercera fase. Acá todos, excepto el hígado, músculo y el tejido adiposo, entre un consumo que parece entre la fase 2 y 4, consumen glucosa. Y el cerebro sigue utilizando glucosa. Miren ustedes cómo el cerebro, a pesar de que no se está haciendo menos evidente el ingreso de glucosa, sigue privilegiado para consumir glucosa.
Finalmente, en la etapa cuarta, ya no solamente es la gluconeogénesis hepática, sino la renal. Y acá, tejidos que utilizan glucosa: cerebro, eritrocitos, médula renal y el músculo en pequeña cantidad. Y el cerebro ya no solamente consume glucosa, sino ya es capaz de consumir cuerpos cetónicos en esta situación extrema. Y la última situación, que ya es colindante con la muerte, que eso es prácticamente imposible, es la gluconeogénesis hepática y renal, las que cobran importancia en cuanto al origen de la glucosa. El cerebro en pequeña proporción consume glucosa, los eritrocitos y la médula renal consumen glucosa, y el cerebro tiene como principal combustible los cuerpos cetónicos y la glucosa. Entonces, miren, conforme uno se aleja del momento de ingesta de alimentos, cómo es que el organismo va redistribuyendo las fuentes de energía para asegurar, en primer lugar, que llegue al sistema nervioso central, y aún en situaciones de emergencia, proveerle una fuente de energía adicional como los cuerpos cetónicos para asegurar que el cerebro siga funcionando. Entonces, bajo este esquema, ustedes pueden comprender claramente la importancia metabólica del cerebro. Por eso es que el cerebro es el órgano más importante del cuerpo, porque es privilegiado en cuanto al consumo, es privilegiado en su manera de captar glucosa, es privilegiado en su estructura, que le permite pues tener algunas funciones que inclusive no comprendemos hasta la actualidad. Bien, ¿cómo se regula y se asegura que la glucosa llegue a todas las células? Hay dos mecanismos de regulación. La regulación enzimática, que de alguna manera ustedes lo han visto en la parte de cinética enzimática, y la regulación hormonal, que recién incipientemente estamos conociendo, y lo va a redondear la idea cuando hagamos la cuarta unidad y hablemos de hormonas en el metabolismo. Si hablamos de la regulación enzimática, acá tienen que recordar lo que ya he hablado. El metabolismo se regula. ¿Cómo se regula el metabolismo? Por la disposición de sustratos. Si yo veo que un sustrato se acumula porque no pasa a ser producto, ese incremento de sustrato ocasiona que otra enzima se active. Y eso sucede en muchos ejemplos. La disposición de sustratos, por concentración de sustratos, por actividad hormonal, por la misma función enzimática, cuando se reprimen las enzimas, por retroalimentación o por el fenómeno de alosterismo. Eso ustedes, todos estos mecanismos lo recuerdan y se ponen en juego acá con los carbohidratos. Represión, miren, como A produce B, B produce C, C produce D, D produce E, pero E reprime a D, D reprime a C, C reprime a B y B a A, ¿no? Ese es un mecanismo de represión. O de retroalimentación, cuando el precursor inicial al final produce una sustancia final, que es la que regula el inicio. Es la retroalimentación, que lo vamos a ver más en los mecanismos hormonales. Y finalmente la alostería, ¿no? Cuando un activador, un modulador positivo o negativo, modifica la actividad enzimática actuando en un lugar que no es el mismo centro activo de la enzima. Y eso ya lo hemos visto en la glicólisis, cuyo ejemplo más claro es la fosfofructoquinasa, ¿no? Con el ATP, con el AMP, con la fructosa 2,6-disfosfato, con la fructosa 1,6-disfosfato. Es decir, como esos son moduladores que regulan a la fosfofructoquinasa y hacen que la glicólisis aumente o disminuya. Acá están los ejemplos. Recuerden, la glucosa pasa a glucosa 6-fosfato. Después finalmente fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-fosfato. Recuerden, si en el ambiente celular se percibe más ATP, es lógico inhibir la glicólisis. Y eso es lo que hace el ATP. El ATP inhibe a la fosfofructoquinasa, inhibe la glicólisis. El ATP inhibe a la piruvatoquinasa, que es la otra enzima alostérica, y evita la formación de piruvato. O sea, la concentración de ATP regula la capacidad de glicólisis, y así de todas las vías metabólicas, ¿no? Y eso es lo que ustedes tienen que darse cuenta. En cambio, la AMP aumenta la actividad de la glicólisis, porque el aumento de la AMP significa necesidad de energía. El aumento de ATP significa satisfacción, saciedad energética en las células, en palabras más sencillas. Entonces,
Las concentraciones de los diferentes productos van regulando la actividad glicolítica, el fósforo, el ADP, que son otros ejemplos. Y también el efecto alostérico. Recuerden muy bien ese efecto alostérico que tienen algunas sustancias, por ejemplo la glucosa 6-fosfato, ¿no?, sobre la enzima, ¿no?, y hace que actúe en un lugar lejano a donde actúa el centro activo de la enzima, ¿no? Es en el caso de la hexoquinasa, porque el exceso de glucosa 6-fosfato también puede inhibir a la misma enzima, ¿no?, en un lugar fuera del centro activo y detener la vía glicolítica en sus inicios. Y lo mismo, esto ya lo hemos visto en la vía glicolítica, como la fosfofructoquinasa es inhibida no solamente pues por el ATP, sino por otras sustancias, y esto lo han revisado muy bien en la clase anterior y espero que lo hayan leído, ¿no? Eso va a determinar la reacción de si va a la glucólisis o va a la gluconeogénesis. Recuerden que acá hay una fructosa 1,6-difosfatasa que es importante, una de las 3 vedettes de la gluconeogénesis, ¿no? Y ustedes ya saben, vamos a ver cuáles son las 2, ¿no? Entonces eso es lo que hay que ver en esta enzima. En la piruvatoquinasa, miren cómo las hormonas también regulan. La insulina activa la piruvatoquinasa, por lo tanto favorece la glicólisis. El glucagón no, el glucagón la inactiva. Miren cómo estas dos hormonas que son antagónicas efectivamente tienen efectos antagónicos en la glucólisis. Una favorece la glucólisis porque es una hormona anabólica que requiere que haya energía en el medio para que haya síntesis, y la otra no, la otra reprime, ¿no?, la glicólisis porque inactiva a la piruvatoquinasa. Acá está el ciclo de Krebs, lo mismo. Miren cómo la descarboxilación oxidativa, es decir, la formación de piruvato a acetilcoenzima A, es inhibida por la acetilcoenzima A, inhibida por el NAD reducido, inhibida por el ATP y estimulada por el AMP. Entonces, acá no hay mucho que discutir. Si la célula B que tiene exceso de ATP, si la célula B que tiene exceso de coenzimas reducidas, quiere decir que tiene mayor capacidad de oxidación, quiere decir que está oxidando bien. Entonces por eso es que tiene que inhibir, que tiene que detener las vías metabólicas. Y acá ustedes ven, exceso de ATP, exceso de NAD reducido y exceso del producto inhiben la reacción de descarboxilación oxidativa. Lo mismo, miren acá en el ciclo mismo del Krebs, como el isocitrato, ¿no?, es favorecida la conversión de isocitrato en alfa-cetoglutarato por el ADP, porque aumenta, porque requiere más energía. Pero si hay exceso de energía, hay más NAD reducido. Ustedes saben que más equivalentes reductores, más oxidación. Más ATP es porque hay más oxidación. O sea, la idea ¿cuál es? ¿Cómo uno se da cuenta que una célula está oxidando más, que está obteniendo más energía? Por el ATP. ¿Cómo? De otra manera, más equivalentes reductores. Si hay más NAD reducidos, si hay más FAT reducidos, esa célula está produciendo más energía. Entonces, esos indicadores son los que toman las vías metabólicas para inhibirse. Si hay mucha oxidación, se detiene. Si hay poca oxidación, al contrario, se estimula. Entonces, esos son mecanismos de regulación basada en enzimas. Entonces, por eso dicen, no, Brian, no lo hagas, no se ahogue, ¿no?, antes de tiempo. Este es el metabolismo que hay que comprender, especialmente en base al comportamiento de las enzimas. Ahora, hay una regulación hormonal, por supuesto, y las hormonas que intervienen específicamente en los carbohidratos es la insulina, el glucagón, la hormona de crecimiento, las catecolaminas, las hormonas tiroideas y el cortisol. Vamos a tocar solamente el aspecto que corresponde a carbohidratos nada más. Pero primero hay que comprender pues algunos detalles, ¿no? Cuando ustedes hablen en sus cursos más adelante, la diabetes tipo 2 hay un trastorno de la insulinosecreción. En la diabetes tipo 1 no se produce insulina. Qué fácil es hablar así. No se produce insulina. El paciente no está produciendo insulina. Pero qué fácil es hablar así. Cuando uno no entiende bien o a veces no recuerda bien cómo se produce la insulina en la célula beta. Esto es muy importante, recordar cómo se produce. Y al recordar esto, ustedes inmediatamente se van a dar cuenta por qué nosotros tenemos que recordar la vía glicolítica, por qué tenemos que recordar el ciclo de Krebs,
¿Por qué tenemos que recordar los canales de potasio, canales de calcio que más adelante van a ver? Porque si no, no van a entender cómo se secreta la insulina. Y si no entienden eso, entonces no tienen capacidad o competencia para tratar diabéticos, por ejemplo. Miren, ¿cómo es que la célula beta se da cuenta que la glucosa está elevando en sangre? Porque hay un transportador GLUT2. A través del GLUT2 entra la glucosa a la célula beta. Pero, ¿a dónde entra? A la vía glicolítica. Acá entra la glucoquinasa, la fosforila, produce piruvato, el piruvato entra al ciclo de Krebs, la célula se repleta de energía, el ATP aumenta, y al aumentar el ATP en la célula se cierra el canal de potasio. Al cerrarse el canal de potasio se despolariza la membrana. Al despolarizarse la membrana, esto permite la apertura del canal de calcio. El calcio entra al citosol, aumenta en el citosol y permite la exocitosis de la insulina que está acumulada acá. Ese es el mecanismo de secreción de insulina. O sea, no es tan fácil. Cuando uno dice, oiga, pero este paciente no produce insulina. No produce insulina, pero ¿dónde está el defecto? No detecta el GLUT2, no hay glicólisis, no hay ciclo de Krebs, no produce ATP, no se cierra el canal de potasio, no se despolariza la membrana, no entra el calcio, no hay exocitosis. Miren cuántas maneras hay de presumir que la célula beta no secreta insulina. Entonces, ahora se dan cuenta por qué tanto le insistimos en glicólisis, en ciclo de Krebs, porque esa es la esencia para comprender muchos eventos, y este es un ejemplo bien práctico. Así se secreta la insulina. Ahora, la insulina no solamente tiene que secretarse para que actúe sobre los carbohidratos, tiene que ser bien recibida. Y para ser recibida necesita un receptor, por eso que hay un receptor de insulina. Todo órgano blanco que reciba la insulina tiene un receptor. Este receptor activa un sustrato del receptor de insulina que va a producir una cascada de activación de quinasas o complejos de transcripción. Estas quinasas van de alguna manera activando mecanismos de síntesis de proteína, pero uno de los más importantes es la translocación de transportadores de glucosa a la membrana plasmática. Interactúa la insulina con el receptor y al final, ¿qué pasa? Los transportadores de glucosa van a la membrana plasmática y permiten la entrada de glucosa al medio intracelular. ¿Cuál es el resumen acá? Que la insulina estimula el consumo de glucosa por parte de las células. Ese es el efecto final. ¿Pero cómo lo estimula? A través de mecanismos que permiten la translocación de los transportadores de glucosa a la membrana plasmática. De esa manera uno debe entender. La insulina se produce, ya saben cuán compleja es, y la insulina debe ser bien recibida, ya saben cuán compleja es. O sea, no es tan fácil decir, diabetes tipo 1 no se produce insulina, diabetes tipo 2 hay resistencia a la insulina y hay trastorno de insulinosecreción. Y ahí quedamos porque no es el objetivo del curso. Entonces, el camino para entender todas las anomalías metabólicas es poder comprender en esencia estas vías metabólicas. Por eso que el curso no puede ser tan árido. Y yo comprendo que sea árido el curso, pero ustedes tienen que darle la parte práctica, trasladando a lo que va a ser más importante ustedes en interpretar qué es lo que pasa en el paciente. Miren, estos cuadros resumen los efectos de las hormonas. La insulina producida en la célula beta es una hormona anabólica. ¿Por qué es anabólica? Porque sintetiza. Y el anabolismo solamente se da en la fase postprandial. O sea, cuando uno dice está en la sobremesa, como dicen en la parte social, estoy en sobremesa, no es cualquier cosa en la sobremesa. La sobremesa es la etapa postprandial, está en la etapa de formación de tejidos, no es una etapa cualquiera. Así que pasen bien la sobremesa, no discutan en la sobremesa, porque están en su parte, en la fase postprandial. No se pongan a resolver los exámenes de bioquímica de hace 10 años. No desperdicien su tiempo en la fase postprandial. Dejen que su cuerpo haga anabolismo, ¿no? Para que ustedes vayan renovados al examen, sin celulares, por supuesto, a resolver las preguntas, ¿no? Entonces, la insulina es una hormona anabólica. Acá los efectos, ¿cuáles son? Que vamos a estudiar. Estimula el ingreso de glucosa a las células o inhibe su liberación. Estimula el depósito de glucosa como glucógeno. ¿Ok? Dos efectos. ¿Y cómo hace esto? Incrementa la glucoquinasa, incrementa la actividad de la glucógeno sintetasa.
La glucoquinasa tiene que ver con la acumulación. La glucógeno sintetasa también disminuye las enzimas contrarias. ¿Cuáles son las enzimas contrarias? La glucosa 6-fosfatasa, la glucógeno fosforilasa, que tiene que ver con la glucogenólisis. Al contrario, está degradando glucógeno. Acá se está sintetizando. Entonces tiene que estimular a la que sintetiza, porque esa es su función. Es anabólica. La insulina también estimula el metabolismo de glucosa hasta CO2 y agua. Por supuesto, porque estimula la fosfofructoquinasa, la piruvatoquinasa, disminuye. Acá están las 3 vedettes. No se olviden, 90, 60, 90. Acá están las 3 vedettes. La fructosa 1,6-difosfatasa, que es una grasa. Miren, fructosa 1,6-difosfatasa. La piruvatocarboxilasa, que es solamente más coqueta que otra cosa. Y la fosfoenol piruvatocarboxiquinasa, que solamente es veleta, viste bien nada más. Pero las 3 son enzimas importantes ¿en qué? En la gluconeogénesis. Por eso que si inhibe esto, la hormona que inhibe esto está inhibiendo gluconeogénesis. La hormona que estimula estas enzimas está favoreciendo la gluconeogénesis. Entonces no se olviden esas son las 3 vedettes de la gluconeogénesis. Fructosa 1,6-fosfatasa, la piruvatocarboxilasa y la fosfoenol piruvatocarboxiquinasa. Por eso es que se producen estos efectos. Además, la insulina estimula el ingreso de potasio, inhibe la salida de calcio intracelular, induce el aumento intracelular de magnesio y fosfatos inorgánicos. Entonces, es importante la participación de la insulina, porque justamente todos estos elementos tienen que ver con el metabolismo de carbohidratos. Recuerden que los transportadores, y hemos visto algunos a los momentos que ingresa a través del enterocito, ¿no? Transportadores que son ligados al sodio, ¿no? En el intestino sobre todo, hay también a nivel renal, pero también todas las células tienen diferentes grupos de transportadores de glucosa, y hemos visto el GLUT2 en la célula beta, ¿no? Y así va a haber el GLUT3, el GLUT5 en el sistema nervioso central, ¿no? Todos tienen diferentes funciones, todas tienen diferente avidez por el transporte de glucosa. Pero ¿quién es el tejido que se ve privilegiado para captar con mayor facilidad la glucosa? El cerebro. El cerebro hasta tiene 2 tipos de transportadores. Entonces, y eso tiene una razón fundamental, porque es un tejido glucodependiente. Acá están las funciones que en este cuadrito ustedes pueden ver cómo están distribuidos y cuáles son las características. Miren acá el GLUT2 cómo está en la célula beta pancreática. Y miren cómo el GLUT3 está acá en las neuronas, ¿no? Y el GLUT5 también está acá a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Son 2 tipos de transportadores, porque el cerebro necesita más facilidades para captar glucosa. Ahora, el problema está que la clase es simplemente un tronco, ¿no? Hay muchos factores más que hablar. Hay muchos factores que estimulan la insulina, además de la glucosa, la fructosa, algunos aminoácidos, ácidos grasos, cuerpos cetónicos, agonistas beta-2 anenérgicos, estimulación vagal, etcétera. Una serie de sustancias y otras que la inhiben. Acá estamos hablando de uno solo nada más, de la glucosa. Si la glucosa se eleva, la insulina se produce. Si la glucosa baja, la insulina deja de producirse. Ese es un efecto de retroalimentación también, ¿no? Glucosa baja, insulina baja. Es una retroalimentación positiva, porque los dos bajan. Glucosa elevada, insulina elevada. No es lo mismo que cuando uno baja el otro sube. Esa es retroalimentación negativa. Esta es positiva. Glucosa baja, insulina baja. Glucosa sube, insulina sube. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tratar de comprender en esta parte. Y para que ustedes entiendan qué es lo que pasa, cuál es la catástrofe metabólica en el ser humano cuando falta la insulina. Miren, imagínense un escenario donde falte la insulina. No hay anabolismo, hay catabolismo. Si no hay insulina, hay catabolismo. Y si hay catabolismo, por supuesto hay glucogenólisis, hay proteólisis, hay lipólisis, ¿no? Entonces hay todos estos eventos catabólicos que traen consecuencias y que ustedes lo van a revisar en su seminario de diabetes. Acá ustedes pueden ver las hormonas contrarreguladoras. Las hormonas contrarreguladoras son un grupo de hormonas antagónicas a la insulina. Son hormonas hiperglicemiantes. La insulina es una hormona hipoglicemiante. ¿Por qué producen hiperglicemia? Por diferentes mecanismos. Acá tienen las siglas, ¿no? Y miren cómo promueve la glucogenólisis.
y inhibe la glucogénesis. ¿Por qué? Porque incrementa las enzimas que tienen que ver con la glucogenólisis, la fosforilasa, por ejemplo. Acá hay un efecto dual con la glucógeno sintetasa, pero el predominio es hacia la glucogenólisis. Y si inhibe la síntesis de glucógeno, el predominio va hacia la inhibición de la glucógeno sintetasa. Acá también ustedes pueden ver cuál es el efecto. Inhibe la utilización de glucosa y promueve la gluconeogénesis desde el glicerol. Si va a promover la gluconeogénesis, ¿a quién tiene que estimular? ¿A quién? No me digan a las 3 vedettes, pues eso lo digo yo de ejemplo. A las 3 enzimas que tienen que ver con la gluconeogénesis. Y disminuir a quién? Las enzimas que tienen que ver con la glucólisis, ¿no? La fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa. Entonces, ustedes se van dando cuenta que conforme avanzan en la asignatura, ya hay algunos nombres que ustedes van grabando automáticamente. Es como cuando ustedes reciben la primera clase, ingresaron acá a la universidad, no sabían los nombres de sus compañeros, pero con el tiempo van grabando los nombres, ¿no? Y esa es la manera más natural de aprender esto, porque no se les pide todos, pero sí hay algunos que son importantes recordar. Por ejemplo, en la vía del colesterol, pues tienen que saber el hidroximetilbutanilcoenzima reductasa. Esa enzima es famosa, es la única enzima que le pedimos para la síntesis de colesterol. ¿Por qué? Porque es la enzima alostérica. ¿Y por qué? Porque todos los hipolipemiantes van ahí. O sea, no hay ningún hipolipemiante que inhiba el colesterol en otra enzima. Es en esa enzima nada más. Así que no se pueden olvidar del hidroximetilbutanilcoenzima reductasa, que es la enzima que tiene que ver con el colesterol. Y así de la misma manera con estas enzimas, ¿no? Miren, este es un ejemplo cómo ustedes tienen que concebir la acción, que no es tan fácil. Esta es la acción de las catecolaminas. Al final, las catecolaminas que producen liberación de glucosa a partir del hígado. Miren, pero miren toda esta cascada. Esta es la obligación de ustedes de entender. Por eso que este esquema lo tienen que revisar 1, 2, 3, 4, 5 veces, para que lo puedan entender y estar claro. Cómo el estímulo externo estimula la reacción simpático-adrenérgica, la médula suprarrenal, y de tal manera que la adrenalina actúa con su receptor. Y acá, al actuar con su receptor, activa el sistema de adenil ciclasa. El ATP se convierte en AMP. Y el AMP comienza a activar una proteína quinasa que a su vez activa a una fosforilasa. Y fosforilasa que activa a su vez a otra fosforilasa B, en fosforilasa A, que finalmente es la que degrada el glucógeno en glucosa. Esta es la cascada que tiene uno que entender con la acción de cada hormona. La hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento no solamente pues es una hormona que estimula el crecimiento en el ser humano, ¿no? Eso sería iluso decir que solamente es eso. La hormona de crecimiento tiene efectos metabólicos diversos. Uno de esos es que tiene su acción antagónica de insulina y por lo tanto tiene acción hiperglicemiante. La hormona de crecimiento es hiperglicemiante. Entonces, este efecto que al comienzo transitoriamente produce una hipoglicemia, pero al final su efecto más importante es de inhibir la acción de la insulina, porque es antiinsulínica y produce de esta manera hiperglicemia. Los glucocorticoides que tanto van a utilizar ustedes, que tanto tienen que recordar, un tema importantísimo, ¿no? Ustedes tienen que recordar que con respecto a carbohidratos estimulan la gluconeogénesis y por lo tanto inhiben la captación de glucosa porque también inhiben a la insulina. Esos son los glucocorticoides, ¿no? Ese es el punto esencial en este momento. Pero en su vida profesional ustedes tienen que leer mucho sobre los glucocorticoides y sobre todo los efectos deleterios en el ser humano si uno los utiliza mal. Porque ustedes van a aprender más tarde cuando sean médicos que la respuesta a veces a las enfermedades con los glucocorticoides es espectacular. Mejora el paciente, pero mejora a costa de qué. Entonces hay que conocer mucho más de los corticoides. Acá mencionamos su relación con carbohidratos nada más. Bien, al final tenemos una glucosa que anda dentro del rango normal. Si se eleva, la insulina sale. Si baja mucho, las hormonas contrarreguladoras. Entonces, si se eleva, insulina. Si baja mucho, hormonas contrarreguladoras. De tal manera que uno ya sabe,
Si un paciente está con glucosa elevada constantemente, ¿en qué piensa primero? Que la insulina no está funcionando. Si un paciente está con la glucosa baja constantemente, entonces uno ya sabe qué es lo que puede no estar funcionando hormonalmente. O sea, las hormonas contrarreguladoras. Entonces, de esa manera uno se da cuenta de la importancia del control de la glucosa y qué es lo que refleja cuando una persona viene con hipoglicemia o viene con hiperglicemia. Miren, la reacción normal es, si la glucosa se eleva, la reacción normal es que se eleve la insulina, ¿no? Para producir, digamos, hipoglicemia, ¿no? O sea, para bajar la glucosa. Pero si la glucosa está baja, se libera glucagón para producir glucosa y elevar la glicemia, ¿no? Acá lo mismo, en otro esquema, ¿no? Miren cómo la glucosa, cuando está elevada, por supuesto, es un estímulo para las células alfa y las células beta. Las células alfa disminuyen glucagón y las células beta aumentan la insulina para capturar más glucosa por parte de los tejidos. Es una respuesta normal, ¿no? Del mismo modo, cuando la glucosa está baja, otro mensaje a la célula alfa: secreta más glucagón, y a la célula beta no produzca mucha insulina, ¿no? Y así disminuir la captura de glucosa y tratar de controlar la glicemia. Son esquemas sencillos que son repetitivos, que los he puesto repetitivos a red para que ustedes lo revisen, lo analicen, lo vean e inclusive planteen sus propios esquemas, porque es más fácil aprender acá. Otro tipo, miren, la glucosa incrementa, ¿no? Y la glucosa baja, ¿no? Entonces, cuando incrementa, ¿quién se eleva? Cuando baja, ¿quién se eleva? ¿En qué repercute? Eso es lo que tienen que recordar. Ahí está. Y acá, la glucosa, miren, cuando baja, no solamente es un aviso para el páncreas, para la célula alfa y beta, para lo que hemos estado viendo, sino también hay una respuesta simpático-adrenérgica que también colabora con la elevación de glucosa. O sea, acá la respuesta es de dos tipos, hormonal y simpático-adrenérgica. Esto es muy importante que recuerden. Siempre reaccionan los dos en situaciones de emergencia. Hay una reacción hormonal y una reacción simpático-adrenérgica. Lo que pasa es que esta reacción es más rápida que esta de acá. Entonces muchas veces la solución está el organismo toma de mano esta vía, hasta que logre compensarse con la vía hormonal. Y esto es para que recuerden que la célula beta tiene muchas maneras de estimular. La célula beta se prepara para secretar insulina. No es que la glucosa se eleva y recién la célula beta se da cuenta. No, la célula beta ya tiene un sistema de información. Es una especie de Montesinos de las vías metabólicas. ¿Por qué? Porque ya percibe la información, apenas el nutriente ya llega al tubo digestivo, acá, ya la célula beta se dio cuenta que tiene que prepararse, arrancar motores. ¿Por qué? ¿Cómo se da cuenta? Porque al llegar los alimentos a este nivel, especialmente aminoácidos, despiertan dos sustancias que se llaman incretinas. ¿Cómo se llaman estas incretinas? Una es el GIP, que es el polipéptido insulinotrópico independiente de glucosa. Polipéptido insulinotrópico independiente de glucosa. Y el otro es el GLP-1, que es el péptido semejante al glucagón. Son dos incretinas: el polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa y el péptido semejante al glucagón. Apenas llegan aminoácidos acá, parte del bolo alimenticio, se secretan y llegan a la célula beta para que ésta vaya disparando insulina. Entonces miren cómo la célula beta trata de responder con eficacia, ¿no? Y acá, en este esquema, ya es el resumen de lo que hemos hablado, ¿no? Cómo se trata de cuidar el sistema nervioso central, ¿no? Cómo es que participa el hígado, ¿no? Cómo participa el tejido adiposo, cómo participa la médula adrenal. Es decir, acá este es un esquema más o menos para que ustedes vuelvan a revisar el tema de comportamiento o respuesta del cuerpo frente a hipoglicemia o a hiperglicemia. El cuerpo avisa cuando la glucosa va bajando. O sea, ¿cuál es lo más urgente? ¿La hipoglicemia o la hiperglicemia? ¿Qué opinan ustedes? ¿La hiperglicemia? La hipoglicemia, así es. La hipoglicemia es muy urgente porque es un estado de emergencia. La hiperglicemia es mala, sí, pero mala a largo plazo. En cambio, la hipoglicemia puede matarla a la persona, ¿no es cierto? Entonces, por eso cuando un diabético está en la calle y de repente se hace, ¿no? La típica, se cae así, siente mareos, ¿no? Entonces le dice, este es diabético, ¿no?
le doy, me falta la glucosa está elevada o baja. De repente está haciendo hipoglicemia. Se ha sobrepasado hipoglicemia antes. Entonces a veces el médico dice, no, acá tengo que empezar por exceso. Le doy glucosa. Eso no lo va a matar ahorita. ¿Me entiendes? Mientras lo llevo al hospital. Ya se verá si está en hiperglicemia. Pero tengo que actuar. Porque si lo dejo con hipoglicemia y no le doy nada, se puede morir. En cambio, si le aumento más, no le va a agravar. Si ya está en cetoacidosis, ya está en cetoacidosis. Ese gramo de azúcar no lo va a agravar. Entonces, vean cómo el médico tiene que decidir. Hipoglicemia y hiperglicemia. Hipoglicemia más grave, efectivamente, ¿no? Entonces, miren, y cómo va cada vez estas manifestaciones de expresión, ¿no? Esas sutiles signos neurológicos, más hambre. Cuando ustedes tienen hambre, esa es una manifestación de hipoglicemia. Cuando ustedes tienen frío, esa es una manifestación de hipoglicemia. Cuando ustedes tienen esa sensación de cansancio, de languidez, esa sensación de hipoglicemia. ¿Y qué les llaman? A ir a la cafetería, ¿no? A comer algo, ¿no es cierto? Es lo malo que no sabe lo que come, pero come, ¿no? Entonces, y si no solucionan el problema y no funcionan las hormonas contrarreguladoras, entra en letargia, convulsiones, coma y por supuesto daño al cerebro, porque el que se malogra acá, el que se daña más fácilmente es el cerebro. Ahí está. Entonces, esa es una expresión de ¿qué?